Eso sí heredó de José María, para que veas, de Gerardo. El tequila sí heredé de mi papá, qué bárbaro. Yo soy moderado con el tequila, pero en cuanto lo tomo, ¡ja! Y Yo la cerveza no me gusta. anoche tomé tequila en Álamos Yo tomé 2 y me tequilas. alivié de lo que traía. Pues claro, claro, Me alivié claro. porque canté y grité y platiqué mucho, pues. Entonces, y el tequila te ayuda. Ayuda todo el tequila. Es una maravilla. Yo ahora a Guatabampo llevo mi pachita. Le echo una pachita que compro de maestro tequilero y con esa... Yo Ahí siempre, estamos grabando. yo siempre tengo mi reserva ahí de 7 leguas. 7 leguas toma de tequila usted. No, yo tomo maestro tequilero o 1800. Los últimos 40 años, 7 leguas. Suave. El blanco. ¿Se ha acabado alguna vez una botella completa? No, Jamás. jamás, ¿verdad? Ni de vino. ¿Qué? ¿Ni una botella de vino se ha tomado? Sí. Media sí, con ella, en la casa, en la comida. 3, 4 copas, pero de tequila sí, poco a poco. Bueno, es que el vino, como dice la Biblia, es escarnecedor. Sí. Whisky así aguanto los que quieras. Porque el whisky sí me avisa rápido cuando ya. Claro, cuando hay que parar. Sí. Sí, a mí el tequila también me avisa. Ya estamos grabando, ¿eh? Ya estamos en el Sí, episodio número 29 con el maestro Bulmaro Pacheco. Pero curan muchas cosas. ¡Cura! No es que seas vicioso, pero si te gusta una calidad de vida ad hoc Claro. con lo que tú quieres y piensas, ayuda con la música, Totalmente. el arte, los amigos, la plática, totalmente. la lectura, todo eso. Totalmente. Ayuda una pachita, decía que yo que me voy a llevar a Guatabampo. No sé si Sí. estamos grabando cuando esto, pero voy a Guatabampo a jugar pádel, al Mezquite Pádel, saludos a todos. Y me voy a llevar una pachita de maestro tequilero, que es la medida. Una pachita es pues como un cuarto de botella, ¿será? ¿Un poquito más? Un poquito más, un tercio, yo creo, Un tercio. porque la pachita se hizo para esto, para los viajes, para la maleta, para el aeropuerto, a la Ajá. gente que le da miedo el avión, al sentarse, se echa una... Claro. ¿Sí? Oiga, ¿cómo lo presento a usted? Siempre en estas pláticas, nosotros tenemos muchos años hablando y platicando y haciendo la entrevista, usted a mí o yo a usted, y yo desde la primera le dije, esta va a ser una entrevista interminable, ¿no? Siempre vamos a estar platicando, pero no sé si lo presento como político, como analista político. Si no te da pena como tu hermano mayor, ¿Ve que sería un honor? si ya quieres entrarle al terreno de la formalidad, Sí. pues como un aficionado a la política, No, igual no, que no, tú, no es un que aficionado a la escribe, política. que medita, que reflexiona y que expresa sus puntos de vista. No, usted ha sido secretario de gobierno, ha sido diputado, ha sido senador, Sí. ha sido coordinador de asesores de la presidencia de la República, Diputado local, diputado local, funcionario federal, funcionario estatal, cónsul, cónsul en Miami, ¿no? Miami, en Phoenix. Y en Phoenix. Pero lo que más admiro de usted, que usted es un lector serio, con eso me quedaría. Usted es un lector serio, decía Gerardo Armenta. No me digas, José María, quiero hablar con un lector serio, me dijo. Y fue la primera vez que escuché ese concepto hace muchos años. Sí. Yo era adolescente. Y realmente hay lectores, aficionados, lectores y lectores serios, ¿no? Usted es un lector serio y además tiene una gran biblioteca, ¿no? ¿Qué Sí. define un lector serio de un lector aficionado? Pues yo creo que el lector serio, entre los cuales te agradezco que me consideres, es el que tiene una continuidad en sus lecturas para incrementar tus conocimientos, pero también para actualizarle el mundo en que vives. Es decir, Sí. que no es lo mismo. Mucha gente dice, es que el pasado, ¿no? Pues leer a Dante, leer a Tolstoy, leer a Malraux, pues es un enriquecedor totalmente de tu vida, de tu cultura, de tus puntos de vista. Y lo mismo los autores que te van actualizando sobre los cambios en el mundo para que tú no te quedes en el pasado y incrementes tu capacidad de reflexión, de interpretación y de entender lo que está pasando en el mundo. Discutía con un, amigo, con un buen amigo, no en común, pero hace unos días, y hablábamos de esto, ¿no? Y me echaba en cara que si más o menos me refería o me reclamaba que si por qué leía, que si me sentía superior o me creía muy, ¿no? Usted y yo lo vamos a entender. Pero, y ahí me embalantoné. Ando trabajo. Te envalentonaste. Pues sí, eso. Y ya le dije, oye, ya deja
de tener esa idea, tú como muchos, que creen que nos gusta el arte, que nos gusta la lectura, que nos gusta la buena música, que nos sentimos superiores o lo hacemos como una tarea para sentirme superior a ti. No soy superior a ti, nadie es superior a nadie. No, no es eso. Deja de creer eso. Entonces, si tú crees eso, me estás diciendo pues que ni lees ni te interesa esta área y no te tiene por qué interesar a fuerzas. Pero, ¿por qué la gente, o sea, por qué mucha gente cree esto? Que los que leemos y que nos gusta el arte y que estamos en eso, o nos sentimos superiores, o te da cosas el arte y la lectura, pero no somos seres superiores. ¿Pero por qué mucha gente cree eso? O sea, que somos soberbios. Porque se creó un halo de desprestigio de la gente que se creía intelectual y era soberbia, pedante, que los hubo. Que los hubo, ¿no? Pero en el fondo, con el tiempo se descubre que para mantener tu cuerpo debes de comer sanamente, hacer ejercicio. Si no tienes vocación o si lo haces a fuerzas o con desgano, fracasas. Totalmente. Para mantener el espíritu libre, ajeno a dogmas, a fanatismos y a teorías de la conspiración, lee, porque solo leyendo enriqueces tu espíritu, enriqueces tus puntos de vista y te proteges ante tanta porquería que circula en el ambiente de teorías conspiratorias, que se va a acabar el mundo mañana, que ahí vienen los americanos con un programa para destruirnos. Entonces mucha gente que no tiene formación cultural y le falta información y no lee, cae muy seguido en ese tipo de cosas. Además lo haces por placer. Yo no conozco a alguien que esté leyendo un libro, salvo que sea un ingeniero de la Comisión Federal que está viendo los bulbos y los diagramas, que es obligatorio. Totalmente. Pero alguien que esté leyendo a fuerzas o forzado para leer el Quijote, para leer La Guerra o la Paz, o leer la comedia humana, todo ese tipo de cosas, que son verdaderas obras maestras del pensamiento plasmadas en la escritura, que hay que conocerlas. Es como cuando dicen, ¿por qué conoces Álamos? Porque me encanta el ambiente cultural de Álamos. Claro. Y me interesa, además, hay una gran frase, ahí la va a poner Adolfo, se la acabo de mandar, que dice, quien lee poco solo puede sentirse un poco ignorante. Hay que leer mucho para sentirse ignorante del todo. Es genial esa frase, claro, ¿no? Porque conforme vas conociendo y te vas informando, te vas dando cuenta de que no conoces tanto. No, es como tu profesión. ¿Qué buscas en tu profesión? La libertad. Ajá. Y la libertad implica también de pensamiento. Y conforme lees más, te vas liberando de muchas cadenas, de muchos prejuicios, de muchos mitos y ejerces con mayor plenitud tu libertad. Pero, señor Bulmaro, Pacheco, la libertad es como el amor es subjetivo, ¿no? ¿O no hay No. Mientras no afectes a terceros, es tu libertad. ¿Esa es la libertad? Claro. Sí, la libertad es hacer lo que a uno le plazca de la piel para adentro, ¿no? Y en tu autonomía, en tu yo interno. Si sales aquí a la calle, tienes que respetar los reglamentos de tránsito. Así, soy menos libre. No, a todos nos atañe porque se le aplica a ricos y pobres, a todos, que no debes ir a más de 110, que debes de hacer los saltos, que si te excedes de velocidad te pueden multar. Bueno, esos son límites a tu libertad, pero no te los impones tú. Eso es en sociedad totalmente. Malo es que por prejuicios no ejerzas tu libertad, que salgas con miedos, ay, que se va a enojar fulano si yo digo esto, o si escribo esto, pues entonces no puedes vivir así. Hay una máxima oriental, espiritual, que dice, no daño, no dejo que me hagan daño y no me daño. 3 buenas máximas para vivir, ¿no? No daño, no me daño y no dejo que me hagan daño. O oyendo a uno que no es clásico, pero es un cantante con mucha filosofía, Alberto Cortés. Y nunca ofendas a nadie para que nadie te ofenda, ¿no? ¿No crees? Pero eso en política, por ejemplo, no aplica, ¿no? No, ni en los poderes fácticos tampoco, porque ahí no hay reglas. Lo bueno es que en política todavía hay reglas que están en una plena ruptura ahorita, pero que funcionaron muchos años para mantener los equilibrios políticos en México y en el mundo. Pero no estamos volviendo a un nuevo priato. No. ¿No? Es decir, Morena tiene todo el control absoluto, como lo tenía el PRI. Pero el PRI fue promoviendo sus propias reformas para darle
cabida a las minorías, cosa que no está haciendo Morena. Se me olvidó preguntarle ahorita que lo presentaba y todos los cargos que ha tenido y las banderas. Se me olvidó preguntarle o presentarlo como priista. ¿Sí es priista usted todavía? Sí, orgullosamente priista, claro. ¿Y va a seguir siendo priista? Pues voy a seguir siendo priista. ¿Por qué, oiga? Pues porque me formé en un partido que promovió la modernización de México muy ampliamente en los últimos años. Mi amigo Porfirio Muñoz Ledo, antes de morirse, le pregunté yo, Porfirio, ¿por qué la gente sigue votando por el PRI si lo están ataque y ataque y ataque? Cada rato le expiden el acta de defunción que hace, murió en el 88, se murió en el 94, se murió en el 2000, y la gente sigue votando por el PRI. Por una razón elemental, me dijo, porque el PRI es el único partido político en México que ha construido tramos importantes de la historia de México. Revisa. ¿Quién creó las instituciones? Sí, totalmente. ¿Quién creó las infraestructuras? Que todavía ningún partido, ni el PAN que gobernó 12 años y Morena que acaba de gobernar, va a gobernar 6 años, han construido cuestiones que nos sintamos orgullosos de la historia de México. Pero el PRI tuvo 70 años para construir todo eso. Bueno, pero Van 12, ¿no? Promovió su propia reforma y su propio debilitamiento. Creó los diputados de partido, luego los plurinominales, hizo reformas para crear nuevos partidos, la Comisión de Derechos Humanos, el IFE, el TRIFE, y eso fue poco a poco flexibilizando el ejercicio del poder, y así fueron ganando el PRD, Movimiento Ciudadano. Además, ¿cuántos partidos no han surgido del PRI, Chema? El PRD pues surge todos. del PRI, Casi todos los Ciudadanos ¿no? surge del PRI, Sí. El PANAL surge del PRI, Al Verde lo crea el PRI en los 90, Ajá. al PT lo crea el PRI en los 90, y bueno, todavía en el siglo XXI, el PANAL que se crea en el 2001, y Morena que tiene mucha base priista y mucho liderazgo que fue del PRI. Es decir, si fuéramos el partido que dicen los opositores, que corrupto, que esto y aquello, no estuvieran ellos haciendo política, porque ellos se formaron dentro del PRI. Pero el PRI sí fue corrupto, como todos los partidos que ha tenido en el su mundo, historia, ¿no? En el mundo. Sí, claro, claro. ¿Y a poco Morena? No, como lo digo, todos los partidos, Con claro. estas manifestaciones de nepotismo, Segalmex y todo lo que han hecho, pues porque la corrupción no es solo en los partidos, somos en los seres humanos. En los seres humanos somos los únicos que tenemos maldad, por ejemplo. Los partidos políticos son instituciones que fomentan la participación ciudadana, pero los seres humanos los hemos corrompido y todos los demás. Bueno, es muy idealista, ¿no? Porque es el PRI corrupto, no. Con los priistas corruptos. Sí, claro, es como con la religión, o sea, es decir, quien la pervierte pues, son los seres humanos, no la institución de la iglesia, pues que es buena, benévola, que empuja. Que ha durado 2000 años. Del espíritu que ha durado 2000 años. Ahora, hablando de este tema, estamos grabando ahorita, hacer la aclaración y la anotación, no sabemos qué va a pasar pasado mañana o mañana cuando salga el podcast. Esta controversia entre Alito y Beltrones. Usted apoyó mucho a Beltrones en la última campaña que tuvo Beltrones para la senaduría, pero ahora resulta que expulsa a Alito de la bancada de senadores a Beltrones. Beltrones ya le respondió, yo no pertenezco al PRI de Alito, y vamos a ver qué dice el Supremo Tribunal, ¿no? El Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral de la Federación. Primero el INE. Sí. Porque el INE primero debe de recibir las reformas del PRI que se hicieron en esta asamblea que anuncia Alito, y decir el INE, oye, es legal, son legales tus reformas, perfecto, para adelante. No ha dicho nada porque el INE está muy atorado con las pluris, con la calificación de Claudia Sheinbaum y demás. Si los priistas que demandaron no están de acuerdo, tienen que ir al tribunal. Y el tribunal va a decir, hey, Alito, ¿está bien lo que hiciste? No está bien lo que hiciste. No te considero líder porque la asamblea fue ilegal. Y ahí es donde se va a venir esa controversia, que yo no la veo para lunes y martes, porque todavía le falta al INE y al TRIFE calificar la integración de la Cámara de Diputados. Y ahí es donde está el debate por la sobrerepresentación. Pero nosotros quisiéramos que no hubiera un desgaste como el que estamos viendo entre Alito y Manlio, que ahí, pues, por ser de Sonora, por ser senador de Sonora, nuestra solidaridad es con Beltrones, porque pues no te pueden expulsar de una bancada nomás porque piensas distinto, pues. Estamos volviendo a etapas cavernícolas. No está de acuerdo conmigo, vete para afuera. ¿Por qué? Si soy parte de la bancada, yo agoto el diálogo, ven, no está de acuerdo conmigo, vamos a discutir. Vamos a ver qué hacemos. Pero no sería muy incómodo, ahora estoy pensando y voy a utilizar una analogía o una metáfora. Vamos a suponer
que diga el Tribunal Electoral, no puedes hacer eso solito, se queda Beltrones en la bancada. Sí, pues, No, pero no es ese el asunto. ¿No es ese el asunto? El asunto es la validez de la asamblea y la validez de la reelección de Alito, que es lo que está en el debate. Ah, bien. Entonces, Es decir, le puede dar para atrás entonces. Sí, el tribunal le puede dar para atrás. Y tendrá que convocar a elecciones. Reponer el proceso. No es válido el proceso. Primera, no son válidas las reformas constitucionales, electorales y de partido hechas en el proceso electoral. Y el proceso electoral empieza 3 meses antes del año de la elección y termina con la última calificación que hace el tribunal de cualquier diputado que no esté de acuerdo, cualquier senador. Ya. Todas las impugnaciones. 2, eso lo marca la Constitución, el artículo 105. Hay un principio de derecho que no te permite que tú hagas reformas para ti mismo. Yo, si soy diputado, no puedo hacer una reforma para alargar mi periodo, para ganar más sueldo. Eso se hace para los que vienen directamente. Entonces, eso es lo que está ahorita en el debate. Bien, suponiendo, vamos a escenarios, si le parece, suponiendo que diga el tribunal, no es válido, ¿no? La asamblea. Ajá, la asamblea. Ok, vuelve otra vez el proceso. Ordeno que repongan el proceso, hagan una nueva asamblea y se pongan de acuerdo. Pero si no hay más, o sea, está Alito nada más, o tendría que salir una segunda, un segundo, un tercero, Ahí una elección. vamos a esperar a ver cómo sale la decisión del tribunal, porque puede ser que le diga, tú no estás calificado porque ya fuiste 4 años. Bien. Que venga una nueva asamblea donde se nombren nuevos dirigentes. Y que diga entonces el tribunal, no, está bien, te quedas, es válido lo que haces. Ahí es donde viene la ¿Qué pasará? que dijo el mismo Beltrones, que si la decisión del tribunal era para legitimar a Alejandro Moreno, él no jala con el PRI de Alito. No quiere decir que se vaya del PRI. Pero él no jala con el PRI de Alito. Es un juego de palabras ahí. Entonces, ¿qué irá a hacer, no? ¿Qué irá a hacer? Bueno, pues que el PRI va a entrar en un proceso de turbulencia muy fuerte, porque lo que a nosotros nos preocupa como priistas, de tener el 38% de la votación con Peña Nieto, bajamos al 17% con Mid y al 11% ahora que fuimos en la alianza, es decir, 38, 17, 11, casi empatados con Movimiento Ciudadano. Pero eso no es una lectura social para el PRI, para decirle, hey, ya no eres opción para nosotros, que México le está diciendo, ya no eres opción para nosotros, renuévate o extínguete o hazte algo y ya, ¿no? Queda muy Porque claro. es una lectura clara, maestro, ¿no? Pues bueno, mira, del 77 que vino la reforma política al 2024 ha habido 60 partidos políticos en México y nada más quedan 6. Interesante dato. 6 quedan. PRI, PAN, Morena, Verde, PT y Movimiento Ciudadano. 6. Eran 60. ¿Tú te acuerdas del Partido La Rosa? No, hombre. El de la Sociedad Nacionalista, el de Centro Democrático, el del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el del PAS. Bueno, todos esos desaparecieron. Yo creo que el PRI o los priistas tenemos que ver muy de cerca lo que le acaba de pasar al PRD. Pero nos explicamos con el PRD. El PRD se vació a Morena, pues. Dejó el esqueleto del PRD y todos se fueron con López Obrador, todos los perredistas. En el PRI se han ido unos al PAN, otros a Movimiento Ciudadano, otros a Morena, aunque le echen que el PRI corrupto y cosas por el estilo, pero no pueden vivir sin priistas. El Pato de Lucas, tu amigo, está en MC, por ejemplo. No es mi amigo. Rivera, todos ellos. Entonces, el PRI debe de aprender de eso. Y lo que tú dices, o te renuevas, o te reformas, o ahí está el ejemplo del PRD. O te desapareces Sí, claro. o te extingues, ¿no? Porque podría cumplir en marzo que viene 96 años el PRI. El PAN va a cumplir en septiembre 85. El PRD nada más duró del 90 al 24, 34 años. Y los demás han durado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 años el PPS, 16 años el PARM. Bueno, ¿por qué desaparecieron? También es una pregunta que nos hacemos nosotros. Ya no tuvieron votantes, la gente se alejó de ellos, nada más pudieron sostenerse en alianzas y ya no le fueron útiles al sistema político. Ese es el problema. Usted ve como yo, casi sé que la respuesta va a ser afirmativa, pero ve como yo el cambio en la forma y la manera de hacer política, periodismo, es decir,
todo lo social, político, cultural incluso. Ve, o sea, cómo se está transformando, y me parece a mí, no sé si para bien, no sé si para mal, lo que yo estoy viendo es que hay una transformación. Se han roto muchos respetos o se han permitido muchas faltas de respeto de los políticos, por ejemplo, a los periodistas, de los periodistas a los políticos. Se han roto las formas. Correcto, la diplomacia, ¿no? Sí. Hacia al empresariado, hacia la sociedad incluso, y el tono y la forma del lenguaje que están o que estamos, me voy a incluir, utilizando todos, que yo trato de no, pero bueno, ya está, si no bélica, a punto de ser, o confrontativa lo voy a llamar, ¿no? Ya no hay diplomacia, ya no hay forma, ya no hay política, es el encuentro tú a tú, el gobernante desafiando al periodista serio, hablo, a la sociedad, al empresario, y parece que ya no hay puntos de acuerdo, pero empiezan las faltas de respeto. ¿Lo ve así usted también? Sí, es una gran transformación. Se han roto las formas. El PRI luchó muchos años porque los cargos públicos no se convirtieran en botín de familiares. Ya regresamos. Todos los familiares metidos en un ayuntamiento, en una secretaría, todo impulsado por estos partidos que dicen que son diferentes, que no tienen nada que ver con el pasado y demás. La falta de respeto a la libertad. ¿Cuántos periodistas asesinados? ¿Cuántos candidatos asesinados? Por ejemplo, con una facilidad y una impunidad y una preocupación que quizás no tenga la cifra que dio el INEGI hace poco, pero son 97% de impunidad en México. Es decir, de cada 100, 3 nada más se aclaran en ese sentido. Entonces, eso ha creado una psicosis, un cambio en la sociedad y también una volatilidad del electorado que no sabemos hasta dónde va a terminar. Ni tan volátil porque arrasó el partido Morena ahora, ¿no? Y pero eso habla también de una sentir social, es decir, que estoy de acuerdo, te apoyo y además te llevo al poder. No, pero además me estás dando dinero y voy a votar por ti, aunque no me resuelva. Bueno, el PRI hacía lo mismo, ¿no? No, pero el PRI no daba dinero, el PRI daba obras, daba infraestructura y me da dinero, voto por ti, aunque no me resuelvas el problema de la salud. Tengo que hacer cola en los hospitales, no hay medicamentos, la calidad de la educación está muy por debajo, no puedo salir en la calle porque me van a asaltar o va a haber balacera en el barrio. No resolviste los grandes problemas nacionales por los que te di el voto en el 2018 y ese es uno de los grandes misterios que tenemos que arreglar. Pero también hay gente que dice son 6 años apenas. Bueno, ¿no? Sí. Y el PAN tuvo 12, el PRI tuvo pero también es décadas, ¿no? De que ningún problema reconocieron que era de ellos, todo era del pasado, por ejemplo. Y eso lo captó la gente. Es que pobrecitos, ellos no tienen la culpa de ver lo que les heredaron. Aunque la obra pública X en lugar de 15,000 millones ahora salga en 45,000 o no la terminaste, dijiste que ya no íbamos a importar gasolina y va a echar gasolina y ahorita la mitad de la gasolina que echas viene importada de Estados Unidos. Es decir, esos mitos van a empezar a romperse cuando ya no tengan a quién echarle la culpa. Porque la presidenta Sheinbaum, que va a tomar posesión el 1 de octubre, no va a tener el pretexto de echarle la culpa al pasado porque le va a echar la culpa a López Obrador, de muchos problemas que le van a tronar en la mano. Entonces, esa es una nueva cultura que tenemos que interpretar y ver cómo enfrentarla con mecanismos políticos, porque dígase lo que se diga de los partidos y de la política sigue siendo el instrumento fundamental para resolver los problemas sociales. ¿Usted está haciendo política? Sí. ¿Dónde está? ¿Qué hace? Aquí ahorita. Bueno, eso es hacer política, claro, ¿no? Claro. Ayer estuve con sus textos también, ¿no? Que escribe. Amigos en Álamos, escribo mis textos, doy mi clase donde no hago política, pero busco que mis alumnos estén informados de todo. ¿Dónde da clases, maestro? TEC de Guaymas y TEC de Hermosillo. Va y viene. Sí, voy, me distribuyo. Ahorita está dedicado, digamos, su chamba es ahorita estar en la docencia. La docencia. Sí. Está en eso. Sí, totalmente. Y estoy muy a gusto porque estoy ejerciendo una actividad que desde que estaba en la secundaria me apasiona, la docencia. ¿Cómo le hace un maestro? Siempre me pregunté eso, con marcadas y determinadas, evidentemente, y es público, con ideología, en este caso priista, ¿cómo le hace o dónde está la raya para no cruzarla dentro del aula y llevar su ideal político y social hacia
los jóvenes, ¿no? Porque tú no puedes casarte con ideologías que te planteaban mundos paradisiacos, que todo iba a cambiar, ¿no? Tienes que ver dos valores fundamentales de la vida y de la historia que no tienen cambio: la libertad y la justicia. Y dice, oye, ¿en eso crees? En eso creo. Creo en que cuanto más construyamos para el ejercicio de la libertad, más felices vamos a ser. Y creo que aunque la justicia es una estación todavía muy lejana para mucha gente que no le ha llegado, es un ideal por el que hay que luchar con todos los instrumentos que tengas a la mano en el gobierno, en la academia, en la docencia, en la iniciativa privada y demás, porque son los dos valores universales que se han sostenido más allá de las ideologías, más allá del marxismo, más allá del fascismo, más allá del leninismo, del chavismo, del madurismo, de todo ese tipo de cosas, y del López Obradorismo, obviamente. Pero todo está mal, entonces. No. O sea, todo está mal, no hay nada bien que se haya hecho, que se esté promoviendo, qué sé yo. No, te refieres a la realidad nacional. Sí, claro, la realidad nacional, todo está mal. No. Sí, a la realidad nacional, pues, o sea, a estos gobiernos, todo está mal. Un retroceso en las libertades, porque a gente como colegas tuyos los están golpeando muy duro, nomás por disentir. Veo retroceso en lo social porque tú preguntas a los derechohabientes del ISSSTE, ahorita vengo de un pueblo, ¿y cómo está el hospital? Pésimo, no hay medicinas, no hay esto, no hay aquello. Pero eso es preocupante, pues. Más allá, es que el peor error de la gente es creer que del 2 de junio para acá entraste al paraíso, entraste a la felicidad, ya no hay problemas, ya todo se resolvió. No es así. Tenemos un déficit del 6% del Producto Interno Bruto que va a obligar al nuevo gobierno a hacer recortes arriba de los 800,000 millones de pesos entrando el presupuesto que lo tiene que entregar en diciembre. Tienes que recortar cerca de 800,000 millones. ¿A qué le vas a recortar? No es que yo esté viendo así que todo está mal, pero sí estoy viendo que la elección no resolvió los problemas de México, pero sí resolvió la transmisión del poder, que ha sido uno de los graves problemas que ha causado en México asesinatos, inestabilidad y demás, que el PRI lo estabilizó, el PAN le dio salida y ahora Morena lo supo manejar bien, por ejemplo. La transmisión del poder. Más no la solución de los graves problemas nacionales que están vigentes. Y la solución de los graves problemas nacionales dependerá de una mujer, de un hombre, de un solo partido. No es en conjunto que tienen que hacer las cosas. Es como le decimos nosotros al gobernador Durazo, o le decíamos al presidente López Obrador: dialoguen, no se cierren. El presidente nunca se reunió con los partidos de oposición, nunca se reunió con las fracciones opositoras en el Congreso, igual aquí en Sonora. Y los problemas sociales y nacionales y locales no se pueden resolver con un solo enfoque. Tienes que agarrar el punto de vista del empresario, del ganadero, del agricultor, del intelectual, del comerciante del mercado, que den sus puntos de vista. ¿Por qué? Porque si no, al rato salen tus colegas que dicen que todo está paradisiaco, que todo está muy bien, y sales y están los baches, no se puede circular por las calles, no puedes andar en la oscuridad porque te asaltan, no vayas por tal ruta de Caborca, Sonoita a tales horas porque es mortal. Entonces, se tiene que incluir a todas las fuerzas, pero Morena llegó e instauró un poder unipersonal que cerró la puerta al diálogo. Revisa la agenda del presidente a ver cuándo se reunió con los opositores. ¿Y sabes cuándo? Cuando le dijeron por qué no se reunía, porque no quiero tratar el asunto de los moches, dijo. Y aquí en Sonora, pregúntale a Gildardo Real, a Rogelio, al líder del PRD, ¿cuándo se han reunido con el gobernador? Nunca. Bueno, eso está mal, eso violenta las formas del buen gobierno que implica el diálogo con todas las fuerzas para llegar a acuerdos para resolver los grandes problemas. Todo es política entonces, nuestro. La vida, es decir, tenemos que hablar de política y todo es culpa de los políticos y los gobiernos, porque a mí me da la impresión también que hay una responsabilidad individual, ¿no? Sí. O sea, no toda la culpa la tienen los gobiernos y en general, hace calor. A ver, pásame el control para arreglarlo acá. Porque yo creo que pues uno también como ente individual pues tiene una responsabilidad, ¿no? De buscarse pues la vida, la felicidad. En lo que tú haces, tienes que poner un ingrediente. Claro, no podemos, mi punto es que no podemos vivir echándole la culpa a los gobiernos. Cuando yo viví en Estados Unidos, bueno, usted también vivió en Estados Unidos, eran más o menos las mismas quejas, ¿eh? Claro, en un primer mundo, ¿no? Sí.
pero eran más o menos las mismas quejas. Eso va a quitar el calor ya, ¿eh? Las mismas quejas. Es que la basura, cuando yo viví en Miami, por ejemplo, es que la basura y es que los impuestos. Claro, en un contexto de primer mundo, pero las necesidades eran básicamente lo que pedimos aquí en un país en vías de desarrollo, voy a decir, ¿no? Bueno, sí, todo está en vías de desarrollo porque ellos también tienen grandes segmentos de pobreza, pero la gran diferencia es que allá sí cobran los impuestos. Mientras que en México la carga fiscal es del 14% del PIB, en Estados Unidos es del 35% del Producto Interno Bruto, y por eso tienen tanto dinero para los baches, las carreteras, el agua y todo lo demás. Y aquí, pregúntale a los alcaldes, por ejemplo, ahora que vienen los aguinaldos, ¿quiénes tienen para pagar aguinaldos a los trabajadores? Pero también los que deberían de pagar impuestos no pagan, ¿no? Y era una cosa también que se le señalaba mucho a gobiernos anteriores, al PRI y al PAN, que los empresarios que debían pagar los impuestos pues no lo pagaban. A la actual presidenta. No pagaban lo que correspondía. Claro, hay evasión y elusión, y por eso andan persiguiendo a varios tiburones fuertes en las empresas, y por eso el presidente López Obrador, cosa que le reconozco, le cobró lo que debía a Walmart, a todos. Ahora Ricardo Salinas, ¿no? Que trae a la mira, que trae ahí el problema, que él mandó una carta diciendo que no, que está equivocado. Entonces ahí el SAT y él están en el debate. Pero esos temas no se debatían antes, pero le preguntaron a la presidenta electa que si va a hacer reforma fiscal y dijo que no, pues. Entonces, ¿de dónde vas a agarrar el dinero? Si lo que apenas te da los impuestos, los productos, los aprovechamientos que tienes, apenas te alcanza para tapar la cobija, cuando viene el recorte, jalas la cobija y ¿a qué le quitas? Entonces, si no haces una buena reforma fiscal que contemple la economía informal, por ejemplo, que es el 60% del sistema económico nacional que no pagan impuestos, los que legalizan carros chuecos que no pagan sus documentos y todo lo demás, bueno, va a haber un segmento que va a estar siempre necesitado de recursos. Por eso algunas escuelas no tienen vidrio, no tienen sanitarios, no les reponen el techo, las carreteras llenas de baches, las calles de los ayuntamientos llenos de baches. Entonces, falta el recurso, pero falta una buena reforma fiscal que grave la economía informal para que el sistema tenga más recursos para hacer obras. Híjole, todo está mal entonces. No, todo está mal. Maru, ya me dio tristeza. todo está mal. Y yo digo, a lo mejor es de percepción en muchos sentidos y también de cosas que se ven. Pero digo, yo discrepo, hay equilibrios, ¿no? Sí. Y hay formas y hay cosas que se están haciendo. Por ejemplo, yo en Navojoa veo que en las calles ya se está trabajando. Yo veo, por lo menos en Navojoa, ¿no? Que se está trabajando. La Pesqueira. Creo que Cajemora la Pesqueira ya quedó muchos años. No, pero hay bulevares que se está trabajando. Y te interrumpen porque están arreglando la calle. Sí, exactamente. Demás, pero no alcanza, pues, para todo. Y yo veo nunca ha alcanzado para todo, ¿eh? Y yo veo que en Navojoa se pierde mucho el debate entre lo laboral y que si quién tiene el derecho, que los trabajadores, y se está perdiendo un tiempo. Pero nunca ha alcanzado. No. Desde que yo me acuerdo. No. Desde niño nunca ha alcanzado. Y nunca va a alcanzar, tengo la impresión. Los últimos alcaldes. Necesidades de las ciudades y el país, ¿no? Sí, pero aquí tienes que distinguir muy bien entre el alcalde que apoya al gobernador y el alcalde que no apoya al gobernador. En general me habla de todos los gobernadores, ¿no? A don Luis Salido, por ejemplo, lo apoyó mucho don Faustino, hizo todas las obras que quiso. A Daniel Acosta, por ejemplo, que son alcaldes que aquí en Navojoa se les recuerda con mucho cariño porque hicieron bien, entraron con la misma casa, salieron con la misma casa, entraron con la misma mujer, salieron con la misma mujer, salieron con el mismo carro, que estaban atentos a las necesidades reales del pueblo y no llevaban... Pero es que pinta como héroes y ahí es donde yo discrepo, pinta como héroes a los priistas, presidentes o gobernantes, y realmente no fue todo así. El Pilinqui también fue buen alcalde, ¿o no? Bueno, fue un buen alcalde, sí. Sí, era del PRD totalmente. No, yo te estoy diciendo que no alcanza el recurso. Pues. Y aquí en las reformas, por ejemplo, la última reforma municipal en México se hizo en el 83 con Miguel de la Madrid. Ya no se ha vuelto a tocar. Y el ayuntamiento sigue necesitando más recursos, depende de las participaciones del Estado, se ven en graves problemas cuando viene el aguinaldo, ahí hacen cola en el Estado para que les den a cuenta de participaciones. Es decir, si el cambio viene en serio, eso es lo que hay que reflexionar. ¿No? Pero el cambio no lleva tiempo. No todos los cambios no llevan tiempo. Pero tiene que ser con rumbo.
Si nada más es para correr una megafarmacia, una línea aérea, otro aeropuerto y todo lo demás, pues son ocurrencias, no son parte de un cambio planeado basado en el contexto de la realidad nacional. Bueno, ¿y entonces por qué? Entonces la gente está mal, porque la gente vota y vota de esa manera que acabamos de ver el 2 de junio. Porque hay un gran subsidio social, hay 13 millones de gente subsidiada que está recibiendo dinero del gobierno. ¿Usted cree que pues, es por eso? Claro, bueno, pues digo, te resolvieron un grave problema, como el del salario mínimo, que hay que reconocerlo también, que sufrió un incremento importantísimo y eso le dio bastantes puntos al gobierno directamente. El sistema de becas que está alcanzando a muchos jóvenes y a muchas familias, es decir, no todo está mal. Es lo que yo le decía. Pero tampoco vivimos en el paraíso. ¿Y qué país latinoamericano vive en el paraíso? Ninguno. En un tiempo Costa Rica, pero ya ves que ya lo metieron a todas las controversias que hay. Y Uruguay, pero Uruguay se le venció el esquema porque son 3 millones de habitantes y la mitad son jubilados y pensionados. Pues también hay que buscar el mecanismo para financiar ahí. Es que veo a Latinoamérica y ahora que hablábamos de libros, García Márquez describió en su totalidad a través de Macondo, ¿no? Sí. Describe Latinoamérica tal cual, Sí. lo político y lo social, tal cual como era. Y no estaremos viviendo en una novela de García Márquez y seguiremos viviendo una novela de García Márquez por los siglos de los siglos. Baste de García Márquez, de Carlos Fuentes, ¿no? Y de Octavio Paz, que fueron los que advirtieron todo lo que iba a suceder. Ajá. Octavio Paz dijo en 1983-84, si un día surge un partido de oposición en México, va a surgir del PRI. Y le atinó. Uh-huh. Gabriel Said dijo, PRI, hora cumplida, dentro de 10 años pierde el poder, y lo perdió. Y también dijo Vargas Llosa, que éramos la democracia perfecta. Refiriéndose al PRI, ¿no? Sí, yo le dije allá en San Luis Potosí, que tuve una plática con él, le dije, no. ¿Con Vargas Llosa platicó? Vargas Llosa. ¿Qué le dijo? Que no me parecía. No la democracia, la dictadura perfecta, dijo. Que no era la dictadura perfecta, sino la democracia imperfecta. Porque la democracia... Semántica. Nomás ve el caso español. España pasó de una dictadura de Franco a una transición ordenada que le dio pues participación a todos los partidos. En México en esa etapa estamos, dijera 2006 que gobernaba Felipe Calderón, pero dije, de aquí a lo que sigue seguramente van a ser otros partidos los que van a gobernar México, por lo tanto eso de dictadura perfecta. No, me dijo, yo lo dije con un debate con Octavio Paz en los 90, me malinterpretaron, cosas por el estilo. Con el PRI había censura en esa época, ¿no? Sí. También había censura, ¿no? Sí, o sea, también callaban a periodistas, también desaparecían a periodistas, ¿no? Sí. Un día soleado, aquella frase de Saludowski tan, ¿no? Sí. Pues nos mataron un candidato en el 94. Entre 28 que matan a Obregón y el 94 que matan a Colosio, lo que te revela que el sistema de transmisión del poder también experimentó una crisis donde se metió todo lo que tú señalas, los poderes fácticos, la represión a los medios de comunicación como en Excelsior en 1976, por ejemplo, la represión de las manifestaciones del 68 y del 71, las broncas en los ejidos o comunidades con violencia, porque también el sistema no encontraba la fórmula. Se le agotó la fórmula al sistema de selección de candidato y de la capacidad de resolver problemas políticos tan importantes como el del 68. ¿Qué fue el del 68? Una desesperación del sistema por resolver el problema, porque ahí venían las Olimpiadas en 10 días y no hallaron la forma y falló el diálogo y entraron por la represión. No es cíclico, histórico, todo esto, lo político. Es decir, enreda, ya sabemos lo que viene, y luego ahí viene. Que lo hemos visto desde... Acaba de estar aquí don Javier Félix y nos platicaba de mucha historia, la historia de Navajoa, pero abarcó Calles, abarcó Álvaro Obregón, incluso. Y me hacía muchas referencias de los 900 o del siglo XX, siglo XIX, y veía reproducida la historia actual, ¿no? O de décadas para atrás, casi lo mismo, ¿no? Es decir, los grupos de poder, los grupos políticos,
luchando por el poder, un asesinato por acá, otras traiciones por acá, devaluación del peso. Y yo veo una reproducción, hablamos de Latinoamérica también, o sea, ahora hacia la izquierda, ¿no? Y veo que se repite y se repite y se repite y se repite. Y la pregunta es, ¿por qué diablos se repite y se repite y no avanzamos? Y hablo, vuelvo a lo mismo, en América, en la historia latinoamericana. Bueno, pero yo veo, por ejemplo, en Francia, ahorita decía usted, España que venció la dictadura, Francia, sí, veo mismo Estados Unidos, sí, pero evolucionó para bien y puso a un estado de primer nivel. ¿Por qué no los latinoamericanos vamos a eso, pues? Porque es otra cultura, pues. Aquí, ¿qué diferencia hay entre la muerte de Lincoln en 1864 y la de Kennedy en 1963? 100 años. Los teóricos políticos decían, en 100 años se paró la lucha por las libertades de los de color y de los esclavos. Tuvo que venir Lyndon Johnson después de la muerte de Kennedy a publicar la ley de los derechos civiles por presión de Luther King. Pero perdieron 100 años. Les mataron otro presidente a principios del siglo, les balearon a Reagan en el 81, ahora les iban a matar a Donald Trump, que les falló por milímetros. Es decir, son problemas que no paran. En Europa igual, en Europa hubo asesinatos y demás, pero Franco cayó después de 40 años por cansancio, que es lo que dicen los teóricos. Qué chiste, dice, el dictador se murió en su cama y cuando quiso. Pues sí, bueno, si eso no es una... después de eso, pues tienes que buscar soluciones. Por fortuna las encontraron, pero si tú vas a Madrid y vas a Francia, es otro tipo de civilización, donde también hay violencia, hay terrorismo, hay bombas, hay migración, hay asimilación de problemas sociales, pero tienen otra cultura política porque ahí se originaron las bases de las teorías de la democracia, de la pluralidad, tomando en consideración no valores ideológicos, sino reales, como la lucha por la libertad y la lucha por la justicia. ¿Ya no tiene calor? Ya está bien. ¿Estamos bien? Sí. ¿Café? Ya, aquí estoy, todavía lo traigo, nomás que no me has permitido echarle un trago. Por favor. Estoy un poco de calor, es que apenas le estamos agarrando aquí en la cosa, ¿eh? Voy a bajar un poquito para que... Ponle en 20. Refresque acá. Ahora. Qué diferentes somos los sonorenses a los chapanecos, a los veracruzanos, a los del centro del país. Le pregunto esto porque usted pues, ha conocido gran parte de la República Mexicana, ¿no? Toda la República Mexicana, los 32 estados los ha visitado. Aunque sea por horas, pero sí. ¿Y dónde se vive mejor? Aquí. Yo creo que aquí. Ahora, si quieres un pueblo con buena temperatura todo el año, con todos los... pues Cuernavaca, ¿no? Si quieres una ciudad industrializada, con empleo para todos, con buenos servicios, Guadalajara. Si quieres una ciudad con muy buen progreso, con oportunidades, Monterrey. Pero bueno, pues aquí nos tocó vivir y hay que luchar desde acá. Dice Monterrey y se me viene a la mente Movimiento Ciudadano. Sí. ¿No? ¿Qué de Movimiento Ciudadano? ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? Que es un partido que está dando una batalla importante, que tiene que resolver el problema de su dirigencia, porque hay dos partidos que tienen líderes que llevan más de 30 años en el poder, como Dante Delgado y el líder del Partido del Trabajo, que son líderes desde que se formaron los partidos, el PT en el 92 y Movimiento Ciudadano como Convergencia en el 99. Que tienen futuro, que les funcionó la estrategia de no ir en alianza en esta última elección, pero que si se viene la sobrerepresentación como la tiene pensada el gobierno, van a quedar muy disminuidos, independientemente de que hayan sacado 6 millones de votos, los van a tratar como si hubieran sacado 3 millones de votos por el número de diputados y de senadores que van a tener. Creo que es un partido que está dando una batalla importante, que ya pasó de la lucha por el registro a la lucha por un posicionamiento mayor en el sistema político, y creo que lo logró bien en las últimas elecciones. Hemos hablado mucho de política y
y de formas de hacer política, pero hemos dejado de lado las redes sociales, el internet, y demás, que antes no existía, que a usted le tocaban los tiempos donde no existía. 2 o 3 cosas que usted ve de la forma de hacer política antes del internet y después del internet. ¿Es bueno el internet? ¿Es malo el internet? ¿Son buenas las redes? ¿Es malo las redes? Porque tiene sus pros y sus contras, ¿no? Bueno, de que son buenos, los cambios son buenos. A mí me facilitan. Todos los cambios son buenos. ¿Usted sí cree que todos los cambios son buenos? Sí, bueno. Yo no. Yo a veces quisiera que no se cambiaran cosas porque estoy cómodo y estoy a gusto y no quisiera cambiar, ¿no? Pero es una frase muy hecha y muy popular y los cambios son buenos. Piensas como los que se oponen a la conquista de México o a Cristóbal Colón. Pero son cuestiones que se dieron por la historia, por el destino, porque era el ciclo político, por la necesidad, por la conquista de nuevas tierras, por más oro y lo demás. Pasó a pesar de. Pero lo que estamos viviendo, en cambio, a mí me ha facilitado mucho la vida para comunicarme por WhatsApp. Ahí voy, que te localicen. Antes era muy complicado. Totalmente. El trabajo mío, que es de escribir, se me facilita. Ya no tengo que estar con la Olivetti sacando las hojas, borrando y todo lo demás, o hablando al periódico. Ahí va a llegar en media hora un fax. Llega en un segundo, desde donde esté. El problema es que no ha resuelto problemas básicos. Pero esa es una parte, perdón, es una parte, pero la otra es que tampoco es bueno que te localice quien quiera localizarte, estás ahí. O que te hablen para decirte que te sacaste un carro. Por ejemplo, pesos, extorsiones, sí. Destrozar personalidades a través de fake news, a través de videos editados. Es esa parte, no todo es bueno ni todo es malo, ¿no? O que te hayan hackeado el teléfono como a mí y empezaron a pedir dinero prestado. Por ejemplo. Diciendo que yo lo necesitaba. ¿Cuánto pedían? Pues mira, me llegó uno de un gran amigo que le pidieron 80,000 pesos y me habló y me dijo, ¿a dónde te los mando? Y fue cuando vi yo, porque una de mis hijas llegó a las 4 de la mañana. Le hubiera dado su cuenta, le diciendo, oye, que estás pidiendo dinero. Ay, caray, déjame ver. Y ya hablé con él, no, le dije, son mentiras, ahorita voy a mandar el desmentido. Pero si quieres, mándamelos, ¿no? Igual. Sí. Imagínate si hubiera sido de esos tipos. Por ejemplo, eso es la otra parte. Sí. Y en política, igual. Un video fuera de contexto de que la escena duraba 1 minuto, pero agarraron 17 segundos, se tergiversó todo y se fue al carajo. Lo que acaba de suceder con el caso Sinaloa, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? O esta muchacha que demandó al titular de la Profeco por acoso con un WhatsApp, ese tipo de cosas elementales que tan mal obra el autor del WhatsApp como la que distribuye esas cosas con malicia. Pues entonces, en política no le resolvieron el problema a mucha gente, porque en el 2021 hubo un partido que se llamó Redes Sociales Progresistas, que no alcanzó ni el 1.6 de la votación. La gente lo rechazó. Hubo otro Fuerza por México, hubo otro Encuentro Solidario que utilizaron mucho las redes, creyendo que los que se meten al Facebook iban a votar y no votar. Entonces, bueno, eso también se tiene que replantear, porque las redes sociales sí son importantes para desprestigiarte, sí, pero no para apoyar tu causa. Total. Hablábamos hace un momento también, antes de grabar, de la casi extinto periódico, ¿no? El de papel. El de papel, ¿no? Sí, empezando por el New York Times. Bueno, ya no lo imprimen en el New York Times. Y muchos periódicos que dejaron, ahora te mandan a las redes. Te mandan a las redes. ¿Irá a pasar lo mismo con la televisión, con la radio? Por ejemplo, usted, que creo que ha bajado muchísimo la penetración de la radio y la televisión como estaba. No es que haya bajado, lo que pasa es que hay más alternativas. Ahora tú encuentras en la tele 80 canales. Sí, totalmente. Puedes ver, antes eran 2 o 3. Ahora en la radio FM encuentras 100 opciones y antes eran 2 o 3. Acuérdate que no nos llegaba ni la señal aquí. Antes de que nacieras tú y que tu papá era un reportero avesado. Sí. Tuvimos que esperar hasta 1968 que pusieron en el Cerro de Masiaca la antena para que en Navajo y Guatabampo se vieran las Olimpiadas por televisión, porque todo el mundo tenía televisión, pero los dueños de las casas tenían que ir a comprar la antena a Estados Unidos e instalarla para que te entrara. Y ahora no. Ahora el gran avance en telecomunicaciones de que yo puedo hablar con mis nietos viéndolos, estén donde estén. Para mí es un cambio positivo, ¿no? En ese sentido. Que mucha gente se enajene
volviendo a la teoría manejada en los 60, 70, y que no se lleve más que en el teléfono ahí esclavizado. Yo que doy clase le digo a mis alumnos, prohibido usar el teléfono mientras estén en clase. El que quiera usar el teléfono, que me pida permiso y se vaya, ya no entre a la clase porque distrae mucho. No es justo estar enseñando, desgañitándote y que los alumnos estén viendo eso. Como en los mítines, como en las comidas. Tú ve a un restaurante y va una familia de 6, van las 2 niñas con el iPad, atentos, y no están platicando con el papá y la mamá, por ejemplo, ¿no? Eso sí es preocupante. Pero de que sean cambios positivos, es como en la medicina, pues. Sí. ¿Qué no podemos saber de un cuerpo humano ahora con los avances médicos? Es gracias a estos avances que el cáncer puede ser tratado, que el SIDA puede ser tratado. Entonces, yo creo que los cambios son positivos. El problema es hay que hacer una gran reforma educativa, Chema, para adecuar nuestros programas de estudio y a nuestros maestros a los cambios que están ocurriendo en México. Dice Adolfo Ramos acá, en comparación ahora estas Olimpiadas fueron totalmente gratuitas por YouTube, es cierto, pudieras ver. Sin ir al estadio. Pues sí, o sea, Sí. abrías el YouTube y ahí está, buscabas las Olimpiadas y ya. Antes era todo un acontecimiento, ¿no? Prendías la televisión y todo el día estaban las Olimpiadas haciendo lo que sea y se juntaba la familia o te emocionabas. Sí, yo hablaba a casas con amigos. Espérame tantito porque está viendo las Olimpiadas. Gente que cree, pues, y está ahí. Éramos más inocentes antes. Sí. Totalmente, ¿verdad? Sí. O sea, éramos más inocentes antes. Más confiables y más confiados. No sé si es la Yo no me llamo inocencia. Sí. Pero había más confianza. Cuando vino el chantaje, la extorsión, el préstame dinero y no te pago, préstame el carro, esto lo devuelvo, empezó a romperse el tejido social y nos convirtió en gentes cerradas en eso. Yo me rehúso, lo he dicho con algunos invitados también, yo me rehúso, y en alguna plática, ayer también que estaba comiendo con un buen amigo, yo me rehúso a creer que los gobiernos de cualquier, se llamen como se llamen, son los responsables a cabalidad y en totalidad de lo que le pasa al individuo como individuo. Hay varios factores. Primero el individuo como individuo, ¿no? Que tiene que buscar su autorrealización, su sustento. Decía Facundo Cabral, uno tiene que ganarse su comida diaria. Es decir, no puedes pedir limosna porque eso es ganarte de una manera el pan, de una manera, no digo, respeto. Sí, exactamente, ¿no? Es lo que decía. Pero decía, la primera tarea es ganarte el sustento y tú autorrealizarte. ¿A qué voy con esto? A que si hay una descomposición del tejido, si ha habido de años para acá, pues ha sido el crimen organizado, ha tenido que ver, el empresariado también deshonesto, los políticos y los gobernantes deshonestos, es decir, la iglesia corrupta también, o sea, y es un cúmulo de cosas que no es de una sola institución o de una sola cosa, ¿no? No hay una sola responsabilidad, pues. Pero sí está de acuerdo conmigo en eso. Sí, es una mezcla, pero en el fondo el gobierno no puede abdicar de dos cosas fundamentales sobre las que tiene responsabilidad: garantizar la paz, la tranquilidad con todos los instrumentos que tienes y buscar elementos para que te permitan a ti ejercer la libertad sin andar preocupado por muchas cosas. Es decir, no puedes decir que tú eres feliz si no tienes empleo, o que eres muy feliz si no tienes chance de ver a un doctor para que te cure. Claro. Tienes que brindarte las posibilidades de igualdad y de oportunidades para que ejerzas tu libertad, tu derecho, tu trabajo en un clima más o menos igual a los demás. Hasta ahí la responsabilidad del gobierno. ¿Qué tiene que hacer el empresariado? Pagar impuestos, no eludirlos, actuar de acuerdo al Estado de Derecho. ¿Qué tiene que hacer el trabajador? Trabajar duro. ¿Qué tiene que hacer el burócrata? Cumplir su responsabilidad. Es decir, todo va vinculado, pues. Cabral decía, otra vez citando a Cabral, podemos hablar de metafísica porque ya hemos comido. Decía, pues, ¿no? Totalmente. Pero bueno, algunas, llevamos ya 55 minutos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? Ejercer la crítica, no abdicar de la crítica, es una de las principales defensas que tenemos como seres humanos, y un derecho y una libertad.
seguir buscando soluciones a muchos problemas que todavía no se les ha dado, seguir fomentando la autenticidad de los gobiernos en las personas. Quizá digan que ingenuo, pues sí, pero pues mucha gente está harta de la falsedad, como decía el presidente el otro día, criticando de la hipocresía, dice, de quienes demandan esto y aquello. Bueno, es una palabra válida en muchos aspectos de la sociedad todavía. Y creo yo que el camino está abierto para nuevas dimensiones en México. Es una historia tan rica, tan bonita, tan ejemplificante, que hay que escarbarle nomás, pero mucha gente le da flojera. Pues. ¿Cuáles han sido las aportaciones, por ejemplo? Los doctores que acabaron con las enfermedades mortales, con el sarampión, con la viruela, con campañas de vacunación que abarcaban a 10, 15, 20 millones de mexicanos. Esos mexicanos merecen una medalla de oro en las Olimpiadas de no sé dónde. Las campañas de alfabetización, que haya telesecundaria en el Chinal, que haya primaria completa en los ejidos del sur. Bueno, eso no había. Que haya caminos. Entonces, México tiene mucha riqueza y la presidenta Sheinbaum, que va a entrar, tuvo un aspecto positivo en su discurso de recepción de la constancia. Primera vez que escucho a alguien de Morena decir gobernar para todos, por ejemplo. Ojalá. ¿No vale dar un voto de confianza a los nuevos gobiernos que vienen y decir, y tener, ayer escuchaba a Juan Gabriel, y bueno, la referencia le hacían hace muchos años, le hacían un buen periodista, y fue una buena entrevista la que le hizo, incisivo, pero decía, uno como ser humano tiene que confiar. Sin confianza, y si no tienes confianza con los demás, pues estás perdido, maestro, aunque no se dé, aunque te traicionen o algo, pero tienes que vivir con confianza. Voy a aplicar el caso es darle un voto de confianza a los nuevos gobiernos que vienen, gobernantes, a la propia presidenta Claudia Sheinbaum, y decir, bueno, vamos a ver qué es lo que viene, ¿no? Sí. Pues, ¿vale la pena? Sí, claro. Mientras no ejerzan el primer minuto ni conozcas las acciones de los primeros 24 horas, voto de confianza totalmente, porque tienen que responder a demandas reales de la gente. Pobreza, desigualdad, cuestión educativa, cuestión de salud, la inseguridad. Bueno, de aquí a diciembre que veamos cómo vienen los presupuestos y las primeras acciones del gobierno y lo que siga, voto de confianza en las nuevas autoridades. Pero cuando le dijeron a Carlos Monsiváis, cuando se encontró a Vicente Fox en una reunión, y Monsiváis se le quedó yendo a los medios, ¿y usted cómo va a ayudarle al presidente? Le dijeron, pues con mi crítica. Bueno, pues sí. Pues sí. Es un aspecto importante. Claro. Ahora, ejercer la crítica no es pecado, ¿no? Y al contrario, le ayuda a los gobernantes. A los gobernantes que están abiertos a la crítica, ¿no? Y a los que no también. ¿Sí? O si no haces corajes en las mañaneras, pues. Sí. ¿Por qué? Porque no te gusta lo que dicen y en lugar de abrir el diálogo, hey, ven para acá, le pegas y eso no es bueno. Bueno, pero eso es valeroso también todos los días estar ahí. Sí. Antes no lo hacían, ¿no? Por lo menos sí, confrontativo, y entiendo, lo hablábamos, confrontativo, y es de tú a tú, pero por lo menos ahí está y recibe, y eso es de reconocerse. Bueno, le sirvió electoralmente porque a partir del 21 que pierden la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la mitad de la Ciudad de México, empiezan a ver qué les estaba fallando en la estrategia. Y fortalecieron las mañaneras, fortalecieron las becas, el dinero a los adultos mayores, y vino el resultado que tuvimos el 2 de junio. Es decir, pero eso no los exenta de la crítica, porque ningún gobernante en México, aunque se rasguen las vestiduras los porfiristas que dicen que Porfirio Díaz, un gran presidente, sí, pero reprimió, mató, no hubo libertades y demás. Sí, 30,000 kilómetros de ferrocarril, de carretera, excelente medida. Pero se cerró, se quiso quedar para siempre. Pues perpetuado en el poder. Y la realidad lo tumbó. Pues claro. Por fortuna, con la revolución encontramos el camino para que ya no haya reelección presidencial. Y eso ha sido muy bueno. Entonces, lo que está pasando ahorita puede ser preludio de buenas cosas, pero nadie te garantiza nada tampoco. Oiga, maestro, cuestiones finales. ¿Ya no le interesa ser candidato nuevamente? No. ¿Ya acabó eso? Se lo voy a dejar a mis nietos, eso, que ellos sean candidatos. ¿Le gustaría que sus nietos fueran candidatos o buscaran la política? Los que tengan interés y vocación, ¿no? Tampoco forzarlos. Entonces, es que ser doctor porque yo soy doctor o cosas por el estilo. Pero sí me gustaría que mis nietos tuvieran participación política y triunfaran. Sí. En lo que su tata les pueda ayudar con mucho gusto. ¿Y mientras les dure. Sí, claro. ¿Qué seguirá haciendo usted?
¿Seguirá en la docencia? ¿Seguirá en la academia? Sí, tengo mucho que hacer. Tengo pendiente una historia de Guatabampo que estoy ya avanzando. Tengo otro libro en proceso que se llama La historia política de Sonora, que hay que comentar, que no se comenta. Por ejemplo, ¿por qué cayó Fausto Topete? ¿Cuál ha sido la legislatura más valiente que ha tenido Sonora en su historia? La que le dijo a Victoriano Huerta, no te reconozco, por ejemplo. Topete. ¿Quién ha sido el gobernante más viejo de Sonora y el más joven? Todo ese tipo de cosas que hay que platicar, que son anecdóticas, pero que le sirven a la historia, que no están en un libro de historia todavía de Sonora. ¿Y no le gusta o le da o quisiera escribir novela o cuento o algo? A futuro, uno para mis nietos sí pienso escribir, para todo lo que les he descubierto, lo que les he visto y con lo que estoy encantado y cómo han venido a oxigenar la vida, ¿no? Sí. Tanto de la abuela como del abuelo. Eso sí no se me va a ir bien. ¿Usted ya hizo todo? ¿Usted ya hizo todo? No. ¿Tuvo un hijo, sembró un árbol y escribió un libro? Pues sí, me falta consolidarlos nada más. Y producir más de aquí hasta que se termine. Pues todo. sí. Sí. Bueno, No, sí. Siempre interesante platicar con usted. Esperaba que usted platicara o sea, que usted me preguntara también, pero a lo mejor en la próxima. La próxima hacemos una y yo voy a traer mi ¿Me parece bien? ¿Te parece? Sí, porque, a ver, estas entrevistas, pues ya dijimos que es una sola entrevista que va a durar años, décadas, que siempre vamos a estar platicando y hablando, ¿no? Para adelantarte, ¿por qué hay jóvenes políticos que no han durado en sus carreras? Interesante. ¿Del sur o en general? En general. ¿Por qué? Lo decíamos un poco, ¿no? Avaricia, inmadurez. ¿Consideras tú que han perdido mística? Y es que estoy trabajando sobre una historia de los partidos que han muerto en México. ¿Perdió mística la política? Dice usted. Algunos políticos. Sí, y la política también. No, bueno, o sea, ya no hay políticos estadistas, ya no hay políticos hay inteligentes. Mandela se acaba de morir. Bueno, pero me refiero, bueno, está bien, pero de estas nuevas generaciones. Ahora quieren hacerlo todo y ganar elecciones como el de Monterrey mediante TikTok y mediante Instagram. Tequila. Y sí, retos estúpidos. Ahora, ¿qué hacen? Esta nueva generación de políticos. Yo me preguntaría, ¿serán políticos? Eso es lo que yo digo, ¿no? ¿Tendrán vocación política? Sustancia, lo que yo ¿No serán meros aventureros del poder? ¿No serán menos buscadores de dinero? Claro. ¿Por qué han muerto 60 de los 66 partidos políticos que se han creado en México? Porque se transformaron de partidos intermediarios a partidos buscando dinero. Sí. Totalmente. A franquicias, pues, ¿no? Franquicias. ¿A quién me vendo? ¿Quién me compra? Claro. Como aquel líder del partido de la Sociedad Nacionalista que le hicieron una auditoría y le descubrieron tangas, plumas Mont Blanc y todo lo demás. ¿Te acuerdas, no? De aquella época. Bueno, esas preguntas te voy a hacer yo a ti. No tengo respuesta para eso, pero voy a intentar. Te voy a dar oportunidad 15 días antes de mandarte 100 preguntas para que te prepares. Ya dijo, Sale. Ya dijo, me va a mandar el examen, pues. Con nombres incluso. No más que los nombres te puedes tú abstener de decirlos aquí. Aquí se puede decir todo lo que usted quiera. Porque había carreras prometedoras. Aquí en el sur había carreras prometedoras. Sí, y en el centro también. En el centro de presidentes municipales, de diputados en aquel entonces jóvenes, que yo le decía, ¿por qué? Me preguntaba usted, pues por falta de sustancia, por egoísmo, por avaricia, por falta de intelecto, de ideales, de querer ser fantoche y aparecer en la foto. Ya eso, y yo creo que ahora se está dando más, ¿no? O sea, yo veo a diputadas y diputados y se enojaron, algunos diputados, no se enojen, ¿no? Pero pues la crítica es tomándose fotos acá en San Lázaro y ahora en esto y ahora no. ¿Cuándo habíamos visto políticos que hicieran eso, no? O una foto digna, pues, ¿no? Un día le preguntaron. Dando besos ahí. Un día le preguntaron a un jefe mío, don Jesús Reyes Heroles, que si por qué había fracasado tal político. Dijo, porque nada más quería cobrar los fletes y no llevar la carga. Pues sí. Metafóricamente, ¿verdad? Claro, ¿no? Hay quienes quieren cobrar los fletes. Claro, las buenas nada más, pero no quieren pagar un costo que tiene un costo. No. Pero yo sí veo en las generaciones venideras ya de políticos, y ya no veo políticos con sustancia. Dame un debate de verse que trascienda en los últimos 5 años, 6 años del Congreso local. No hay.
No existe, ¿no? Dame un diputado federal de Sonora que brille en la tribuna de Por México. favor. ¿Por qué? No lo sé. Y siguen ganando elecciones. Pero eso de todos los partidos, ¿eh? Sí. O sea, de políticos de todos los partidos. Por fortuna el PRI ya no tiene casi representación. Por eso hago la pregunta. Un debate de verse de nivel de los últimos 10 años en el Congreso de Sonora no ha habido. Es puro sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, lo que usted diga. Y allá en México, debates fuertes de un sonorense no ha habido tampoco. Bueno, entonces volvemos en una ocasión y de allá para acá, ¿no? Tú me dices cuándo. Y Ya yo digo. te traigo las preguntas. Es más, te las voy a mandar antes. Bueno, le agradezco mucho. Gracias. ¿Cómo vamos a terminar esta? En primer lugar, deseándole éxito a un gran amigo. No le gusta que le diga que es mi hermano menor porque dice que no, que casa por el estilo. Desearte éxito. Gracias. Y que todas las cuestiones que has emprendido, caigas o subas o caigas, te levantes siempre como te has levantado. Gracias, maestro. Nos vemos en el episodio 30. Gracias al gran Adolfo Ramos allá que se dio un tirote para este episodio. ¿Quién sabe cómo salga este episodio técnicamente? Pero esperamos que salga bien. Gracias, Adolfo. Gracias. ¿Te estabas pegando un tiro?